Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Marina Larrondo, soy una de las docentes de la cátedra y está a mi cargo el teórico práctico digamos, del tema que sigue por una cuestión lógica, que es la evaluación. Eh, bueno, ustedes hasta ahora, nosotros, como es lógico, vinimos viendo los temas y desarrollando los trabajos, digamos, en el orden lógico en el que se desarrolla un proceso de enseñanza. Eh, entonces, pasamos por la selección del tema, de cómo plantear un eje, unos objetivos de aprendizaje, esto es muy importante, eh, bueno, secuenciación de contenidos, el diseño de las actividades y lo que sigue, lógicamente, es evaluar. ¿Pero por qué lógicamente? Bueno, como docentes ya, a mí me gusta empezar siempre a poner bien en claro que la evaluación es, ahora vamos a desarrollar bien qué es, pero ustedes piensen que la enseñanza es un proceso, ¿sí? Eh, en el cual el docente lo que hace es implementar todas las estrategias que considera adecuadas para que el aprendizaje se produzca, ¿sí? Nosotros sabemos que el aprendizaje depende de la enseñanza, pero no es consecuencia de la enseñanza. O sea, la causa del aprendizaje no es la enseñanza. La enseñanza lo que hace es favorecer. ¿Por qué no es la causa? Obviamente hay una relación, si no el docente no enseñaría, ¿sí? Eh, porque en el aprendizaje intervienen muchos otros factores subjetivos, psíquicos, eh, experienciales, eh, diversos. Eh, factores que hacen a cada uno de los estudiantes y el docente lo que, y digamos, de hecho hay muchos aprendizajes y los docentes lo que hacen es tratar de que el aprendizaje de esos contenidos, de eso que el docente quiere, esos valores también, porque los valores se enseñan, eh, lo que hace el docente es tratar de que ese aprendizaje se produzca, ¿sí? Entonces, una vez que el docente ya hizo todo eso, ¿sí? Supongamos en una unidad, después de 4 o 5 clases, bueno, llega el momento de ver qué pasó, qué se aprendió, cómo, cuánto, y más que cuánto, de qué modo, ¿no? Porque a veces los estudiantes aprenden cosas que van más allá de lo que uno enseñó, y eso nos dice muchas cosas, pueden ser buenas también sobre cómo uno enseñó. Bueno, llega un momento donde hay que ver qué pasó con la enseñanza y qué aprendizajes se produjeron. Si pensamos un poco en nuestra propia historia escolar, todo esto que yo dije, como estudiantes tiene otros ribetes. Uno sabe que hace una cursada, pasa un tiempo y después viene un examen. En general es así. Vamos entonces un poco a, a bien, vamos un poco a pensar en esto. Me gusta siempre cuando estamos digamos, cuando estamos en la clase presencial, que no es nuestro caso, pero vamos a hacer de cuenta como un poco que sí, yo siempre empiezo conversando con los estudiantes sobre eso, cómo hemos sido evaluados en nuestra historia escolar. Y si nos ponemos a pensar, tenemos siempre un par de referencias, ¿no? Desde la prueba que nos tomaban en la primaria hasta lo que sucedía en la universidad. Y me gustaría detenerme un poco en esto último, un poco para que abramos una ventana que después la vamos a minimizar y al final de la clase vamos a volver a abrir todo esto, ¿no? Yo me acuerdo, marqué algunos hitos. Bueno, yo me acuerdo que una de las formas, vamos a tomar un eje de referencia común, que es la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra carrera, que todos pasamos por ahí. Me acuerdo, por ejemplo, del, bueno, el clásico parcial, donde nos daban una fecha, íbamos un día, nos hacían una serie de preguntas, ¿sí?
muchas de ellas vinculadas a preguntas que requerían en su respuesta reproducir información que nosotros habíamos previamente memorizado. Eh, Obviamente la facultad no siempre es así, junto con esas preguntas se incluían preguntas de relación entre autores, por ejemplo, no sé, qué semejanzas y diferencias encontramos entre la teoría de sistemas de la acción de Parsons y de Luhmann, por ejemplo, o, bueno, o las clásicas preguntas de sociología clásica, de comparar el método sociológico de Durkheim y Weber, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces esas preguntas remitían a cosas que efectivamente habíamos visto en los teóricos, que habíamos trabajado, y a veces no, a veces nos encontramos con ciertas sorpresas donde era relacionar A con B y medio que a veces uno se quedaba, porque eran cosas que uno no las había pensado, uno podía haber estudiado mucho, pero esa relación justo hacerla el día de la evaluación en ese momento a veces se complicaba. Luego de esto recibíamos una nota y de acuerdo a la materia había cierta promoción y demás. Recuerdo muy especialmente una modalidad de evaluación que tuve en una materia que era sociología política. Hace muchos años tenían esta metodología que consistía en un parcial a libro abierto, íbamos literalmente con los libros y los desplegábamos, pero nos daban las preguntas antes. Eran 30 preguntas, muchísimas preguntas, y 10 días antes del parcial nos daban las preguntas y nos decían, bueno, de estas 10 preguntas nosotros vamos a tomar 5. Obviamente no sabíamos cuáles. Y me acuerdo que lo interesante de eso era que uno, obviamente para responderlas, porque eran preguntas muy, muy complejas, uno podía estar días y días, ¿no? Respondiendo o ensayando esas respuestas, pero se eliminaba el factor sorpresa, ¿no? Uno tenía muy claro, por ejemplo, qué se le iba a preguntar, qué relaciones se le iban a pedir, y podía tomar decisiones a la hora de estudiar. Y no tenía que memorizar necesariamente porque iba a tener acceso a los textos. Era otra la lógica. Ahora vamos a ver cuál podría ser esa lógica o con qué tiene que ver. Después había, esto es muy interesante porque lo vivimos a diario. Yo hice posgrado y es el clásico sistema de evaluación en el posgrado, es el parcial domiciliario, ¿sí? O el examen domiciliario, o que a veces es hacer una monografía y a veces son preguntas, y donde a uno se le está pidiendo en el momento de la evaluación que tiene que crear, ¿no? Todo el tiempo hay que crear. Recuerdo en la facultad, en una de las primeras materias, historia, una de las historias, algo que me pareció en su momento, nunca me lo olvidé, que era un parcial domiciliario con preguntas mm, más o menos complejas sobre los temas que eran de historia. Y recuerdo que el día que entregaron las notas, el docente destacó un parcial donde un estudiante había hecho, en vez de responder, como habíamos hecho todas las preguntas, había escrito un texto donde había integrado todas las respuestas y bajó el formato de una obra de teatro, había escrito una obra de teatro contestando las consignas del parcial, y donde cada personaje era un personaje de distintas obras de literatura argentina. Entonces estaba, no sé, Funes el Memorioso, y decía determinada cosa, y era supuestamente una genialidad que los profesores como ponderaron, y bueno, recibió después este trabajo, este parcial fue publicado, y bueno, básicamente algo que excedía bastante el objetivo de evaluar, ¿no? Y que además, evidentemente, se evaluaba, calificaba cosas que no tenían nada que ver ni con el proceso de enseñanza, ni con el aprendizaje, o en todo caso ese aprendizaje estaba mechado con otras cosas, lo que dije antes, ¿no? Un aprendizaje de un tipo muy distinto, había hecho una integración de elementos, ¿sí? Muy distintas a los que habíamos hecho quizás el resto de los estudiantes. Bien. Vamos entonces un poco a meternos más específicamente en la evaluación. Nosotros en la cátedra, en esta instancia, hablamos de evaluación de aprendizajes, ¿sí?
Esto lo quiero aclarar porque no estamos evaluando sistemas educativos, ¿sí? Ni estamos evaluando políticas educativas, ni estamos evaluando instituciones, ¿sí? Ustedes saben que la evaluación en general es un campo amplísimo. Seguramente quizás ustedes alguien trabaje en eso, pero estamos en el campo específicamente de la evaluación de aprendizajes y del aprendizaje, en este caso, de cada estudiante, en el marco de una asignatura o de un campo del conocimiento. Entonces, acá la primera distinción clave es separar lo que es un proceso de evaluación de la calificación, ¿sí? La calificación se sigue casi siempre a la evaluación, ¿por qué? Porque las evaluaciones de aprendizaje se producen casi siempre en sistemas formales, en sistemas educativos formales, que requieren, el punto siguiente, acreditar un nivel, un año escolar, eh, un, una competencia profesional, supongamos, ¿sí? Y promover de nivel, pasar de año. Entonces, estas tres cosas que van muy juntas, ¿sí? Calificar, acreditar y promocionar, suelen seguirse a la evaluación, pero no necesariamente son un elemento constitutivo de la evaluación. De hecho, no necesariamente tienen que estar. Por ejemplo, esto es muy fácil de ejemplificar con la educación no formal, ¿sí? Supongamos que yo estoy tomando un curso, vengo hace mucho tiempo tomando un curso de yoga, ¿sí? Y el docente me evalúa para ver, digamos, qué es lo que me sale mejor, qué es lo que todavía no puedo hacer, porque me puedo lastimar o por cómo puedo avanzar. Entonces, establece un proceso de evaluación que no tiene que ver ni con calificar ni con acreditar nada, sino simplemente con lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, ¿evaluar qué es? Es recoger información útil para tomar decisiones. Esta definición, que es muy sencilla, en realidad es clave. Eh, entonces, los docentes, ¿sí? Lo que hacemos al evaluar es obtener información sobre qué, sobre el proceso de aprendizaje, sobre el aprendizaje de los estudiantes, aquello que quisimos lograr, aquello que buscamos activamente que se produjera. Entonces, buscamos obtener información, analizarla, ¿sí? Para ver, bueno, en qué medida este aprendizaje tuvo lugar, de qué modo, y en todo caso ver si tengo que modificar mi práctica de enseñanza, ¿sí? A partir de, de lo que esta información y este análisis me está diciendo, ¿sí? Eh, cuando, cuando evaluamos a nuestros estudiantes, estamos diseñando, ahora vamos a ver paso a paso, estamos diseñando una manera de recoger información sobre lo que ellos saben hacer en relación a lo que nosotros enseñamos. Una vez que recabamos, juntamos, comparamos, analizamos todos esos datos, bueno, nos va a decir mucho, nos va a decir mucho sobre cómo enseñamos, sobre qué estuvo presente, qué faltó, qué no se entendió. Y para ser justos, por supuesto, también nos puede dar mucha información sobre qué cosas los estudiantes no hicieron, ¿sí? Entonces, este análisis de la información, ahora después vamos a ver, cuando uno analiza y trata de establecer hipótesis, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si esto se entendió, si esto no se entendió, si pudieron hacer esto, si no llegaron a comprender este tema, bueno, puede haber muchas cosas, mucho tiene que ver con cómo enseñamos, a qué le prestamos atención, a qué no, qué actividades hicimos para que tal tema se entendiera. También puede pasar que fue, no sé, un mes con muchas inclemencias del tiempo y faltaron muchos chicos, entonces algo pasó que el proceso no pudo ser muy parejo, o puede pasar que, no sé, que estuvieran en otra, que se fueran de viaje de egresado y que estudiaran menos que en otros momentos. Todo eso es difícil sopesar cada una de estas posibles causas y ver qué, qué explican esos resultados buenos o malos. O bueno, muchas veces es, bueno, la pegamos, la verdad es que
hacer esta estrategia de enseñanza sirvió y esto se ve reflejado en las evaluaciones porque podemos ver cómo los chicos a partir de tal concepto ejemplifican, etcétera, etcétera. Siempre es interesante y es bueno ejercitar la mirada crítica. La mirada crítica es esto que dije recién, poder sopesar las cosas que tuvieron que ver con el diseño de la enseñanza, con nuestra actuación como docentes y las cosas que también dependen de lo que hacen los alumnos. Bueno, los tipos de evaluación, nosotros en la cátedra no podemos desarrollar por una cuestión de tiempo cada uno de estos. Digamos, en general los docentes hacen evaluaciones de distintos tipos. Estas son las más, si se quiere, más comunes, más conocidas. La evaluación diagnóstica, que es aquella que se hace al principio de un ciclo escolar para ver dónde estamos parados, qué es lo que saben los estudiantes, qué es lo que saben hacer, qué es lo que piensan sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a enseñar. La evaluación en proceso, que es justamente el monitoreo permanente, clase a clase, de cómo se va entendiendo, cómo van aprendiendo, cómo van avanzando en determinado tema, en determinadas cosas que estamos enseñando, si se va entendiendo, si no. Respecto de la evaluación en proceso, nosotros no lo trabajamos especialmente a los estudiantes cuando van a hacer las prácticas a las escuelas, les pedimos que tengan un registro activo de las cosas que preguntan los chicos, de las dudas, de que estén cuando dan un trabajo grupal, por ejemplo, monitoreando en cada grupo de trabajo qué cosas van saliendo y qué no, para tener una idea más acabada de cómo van y hacer ajustes. Me gustaría decirles que hay bastante bibliografía y hay muchas técnicas para hacer este registro en proceso. Hay grillas, hay esto lo que yo mencioné recién, que es algo más informal. La evaluación en proceso es medio difícil a veces porque justamente requiere, los docentes tenemos muchos alumnos al mismo tiempo, pero bueno, hay bibliografía, hay propuestas eh, para llevarla a cabo. Y después tenemos lo que yo mencioné al principio, las evaluaciones finales, sumativas o recapituladoras. Son aquellas que, digamos, son una instancia, ¿sí? En la que, bueno, nos proponemos lo que dijimos antes, recoger información precisa en un momento dado sobre un tiempo acotado y sobre una temática acotada, por ejemplo, una unidad, ¿sí? O un curso entero, si estamos hablando, por ejemplo, de una evaluación, un examen final clásico de la facultad. Pero bueno, tomemos como caso la unidad de, de escuela, ¿no? 5 clases, una unidad, un eje, un tema, un eje, y después de esas 5 clases, bueno, vamos a evaluar, vamos a tomarnos una instancia para analizar y ver qué aprendieron los alumnos, ¿sí? Eso es la evaluación final. Nosotros en la cátedra proponemos la evaluación criterial. Es un tipo de evaluación que utilizada para diseñar digamos, la evaluación, que consiste en establecer criterios. ¿Sí? Esto es un tema, la verdad, que muy interesante, porque todas las evaluaciones deberían ser, porque es como obvio que cuando uno evalúa establece un criterio, pero cuando uno se pone a pensar y cuando uno ve la práctica de muchos docentes, sobre todo, y especialmente en educación superior, voy a hacer una pequeña digresión. Me acuerdo que en alguna que otra cátedra los docentes diseñar el parcial es diseñar las preguntas. Entonces, se diseñan preguntas y después cuando se corrigen, encontramos que los docentes corrigen muy distinto las respuestas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los criterios. Antes de evaluar o de pensar en preguntas o que nada, bueno, tenemos que pensar qué es un criterio, cuáles van a ser mis criterios de evaluación.
En ese sentido, un criterio, como dice ahí, es un parámetro que definimos previamente que explicita sobre qué quiero tomar información. Una capacidad, una capacidad cognitiva que yo quise desarrollar en los estudiantes a partir de determinado contenido. ¿Y cómo, de dónde sale este criterio? Bueno, sale de los objetivos, ¿sí? Yo me planteé determinados objetivos al iniciar la unidad. Los objetivos, recuerden que son siempre los aprendizajes que esperamos, ¿sí? Que los estudiantes logren, que los estudiantes desarrollen. Hicimos cosas para que eso ocurriera, para que esos aprendizajes se produjeran, y entonces a la hora de evaluar voy a construir mis criterios, mi parámetro a partir de estos objetivos, ¿sí? Que me planteé. Es un todo coherente, ¿sí? Arrancamos con objetivos, hacemos cosas para que eso pase y después vemos si pasaron, cómo pasaron eh, y qué más podemos decir sobre ese proceso en el que fuimos protagonistas nosotros, docentes y los estudiantes. Entonces, el criterio tiene que ver, tengo en cuenta los objetivos que me planteé, obviamente a partir de lo que efectivamente pude enseñar y la forma en que lo enseñé, ¿sí? Uno a veces se plantea determinados objetivos y no llega por el tiempo o porque los estudiantes no estaban todavía para eso, o al revés, les pareció muy, muy fácil y estaban para más y avanzamos un poco más. Entonces, bueno, vamos a evaluar en función de esos objetivos adaptados a lo que efectivamente pasó en el aula, ¿sí? Bueno, vamos a poner ejemplos, ¿sí? Ejemplos ¿de qué? De criterios, ¿sí? De criterios de evaluación. Entonces, yo quiero saber si los alumnos, por ejemplo, reconocen las características de la distribución actual de la distribución poblacional del territorio argentino, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense, esto es muy sencillo, es una capacidad bastante sencilla. Si pueden relacionar la distribución de esta población con el esquema productivo, ¿sí? Acá es una capacidad un poco más compleja, yo quiero ver si los alumnos logran hacer eso o si pueden reconocer cómo se influye en el ejercicio del poder político o si pueden distinguir diferentes formas de participación política. Todos esos eh, criterios, recuerden, remiten a objetivos que distintos docentes se han planteado y han enseñado. Otros ejemplos. Quiero saber si los estudiantes relacionan la información de diferentes fuentes construyendo un único discurso. Este criterio de evaluación evalúa, si lo ven bien, unos procedimientos, es procedimental, ¿sí? Evalúa aprendizajes procedimentales. Puedo también querer saber si los alumnos, miren que es un poco más complejo, por ejemplo, ponderan causas diferentes de procesos sociales, por ejemplo, el surgimiento del capitalismo, y construyen una explicación compleja sobre este fenómeno, ¿sí? Acá ya no me interesa que los alumnos me mencionen causas, sino que las ponderen, o sea, cuál tuvo más peso, cuál tuvo más importancia que otra, ¿sí? Y que expliquen, digamos, un determinado proceso social. Nuevamente, cotejan o comparan la información proveniente de distintas fuentes, esto también remite a lo procedimental. Por ejemplo, puedo querer saber si los estudiantes diferencian y caracterizan actores sociales en un conflicto laboral. Ahí hay un error de la viñeta que se me pasó. O si caracterizan distintos modelos de Estado. Fíjense que en este caso diferencian y caracterizan, por ejemplo, en un caso, en el análisis de un caso. O si reconocen la relación familia-escuela como construcción histórico-social, ¿sí? Reitero, porque hay mucha información acá. Estamos hablando siempre de criterios de evaluación, de parámetros, ¿sí? Bien. Entonces, yo ya me planteé mis criterios de evaluación en base a mis objetivos, ¿no? Bueno, y ahora tengo que, por ejemplo, quiero ver si los estudiantes diferencian y caracterizan actores sociales en un conflicto laboral. ¿Sí? Quiero ver si aprendieron a hacer eso. Entonces tengo que diseñar una manera de recoger la información. Esto es como cuando uno diseña una entrevista o una encuesta. Uno tiene que diseñar un instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento de evaluación? Bueno,
Eh, Puede ser una prueba escrita, puede ser un roleplay, puede ser un dominio de conceptos, un trabajo de investigación domiciliario, lo que mencioné al principio, una exposición oral, puede ser una monografía. Yo no soy muy partidaria de eso, después explico por qué, pero es diseñar un instrumento que me permita recabar información sobre esos criterios para después analizarla. Em, Esto, por ejemplo, es muy variable, acá es muy creativo. Hay otra que es muy interesante, que está también a medio camino con la evaluación en proceso, que son muchas veces lo que hacen los docentes de arte, que es el portfolio de trabajos, ¿no? Por ejemplo, una manera de evaluarlos es hacer una entrega final o parcial sobre todos los trabajos, por ejemplo, producciones artísticas, dibujos, grabados que hizo un estudiante en un periodo de tiempo determinado. Entonces, se evalúa, por ejemplo, no sé, puede ser un criterio del uso de la luz, estoy diciendo cualquier cosa, porque no sé de arte, y mira a lo largo de sus trabajos eso. Em, Nosotros usamos mucho, bueno, el examen escrito, que tiene muy mala prensa, pero vamos a ver cómo que si está bien construido es algo, una herramienta realmente muy útil. Eh, ¿Y cómo me decido por uno o por otro? Bueno, en función de lo que quiero evaluar, ¿sí? De nuevo, si vemos el criterio que yo mencioné antes, eh, por ejemplo, diferencian y caracterizan actores en un conflicto laboral y el instrumento más adecuado es plantearles una pregunta, una situación, ¿sí? Un recorte de diario donde relate un conflicto laboral, por ejemplo, y donde yo les pueda, donde tengan que reconocer qué actores intervienen, qué sucede. Eso es un ejemplo. Obviamente, voy a tener que darles un caso. Si quiero que apliquen, que distingan algo en una situación, voy a tener que darles un caso o una película o un recorte de diario o lo que sea que les permita, que me permita a mí recoger información sobre eso. También tengo que tener en cuenta, bueno, las características del colegio, el diagnóstico del grupo. Hay grupos que están muy acostumbrados a escribir, entonces puedo pedir consignas como que requieran una elaboración escrita más larga, pero bueno, esto depende del grupo, etc. Bien. Y teniendo en cuenta que sea, ya sea que elijamos un parcial domiciliario o un examen a libro abierto o una prueba escrita, o una prueba escrita no a libro abierto, sino más convencional, o lo que sea, siempre tenemos que prestar muchísima atención a las actividades de evaluación, a las preguntas y a las consignas que proponemos, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces no es que la gente no aprendió, no es que no saben de ese tema, no es que no lo entienden, sino que hicimos una mala pregunta. Y una mala pregunta son malas respuestas, ¿sí? A veces contestadas en relación a lo que preguntamos, y esto pasa muchísimo, ¿sí? Entonces, es fundamental poner mucho cuidado y mucha atención en el diseño de las actividades que vamos a usar para evaluar, ¿sí? O para decirlo en otros términos, las preguntas o los ítems o las consignas de esa prueba, de ese parcial domiciliario, de ese roleplay, etcétera, lo que hayamos elegido para evaluar. Eh, entonces, que los problemas sean claros, que permitan desarrollar las capacidades, que las consignas sean claras, ¿sí? Que no haya doble interpretación, que no se entienda, que se entienda ambiguo, no, que sea claro, que entiendan que tienen que contestar, qué se les pide que hagan, ¿sí? Y que, bueno, les pido perdón si se escucha el gato maullando. Tengo una casa chica, no voy a grabar la clase de nuevo, ni sé cómo editarla, y el gato quiere entrar y no le voy a abrir la ventana. Pero bueno, nada, hagan de cuenta que están en mi casa eh, aprendiendo sobre esto. Perdón. Bueno, y obviamente que las consignas sean similares a las que se desarrollaron en el aula, ¿sí? Lo que yo dije al principio antes de mi ejemplo. Y la verdad es que no está bueno que si no planteamos, o si no enseñamos, o si no trabajamos a relacionar autores, después eso aparezca en una evaluación. Es injusto, es inadecuado, pero sobre todo está mal. ¿Por qué está mal? Porque no me sirve para evaluar un aprendizaje que se produjo, sino que estoy
no sé, forzando que alguien aprenda o desarrolle una capacidad ahí en ese momento en la evaluación. Y esto tiene que ver con una idea que yo tengo que no es una buena estrategia aprovechar la evaluación para hacer las cosas, para plantear las consignas creativas e integrativas y super top que no se plantearon durante el proceso de enseñanza, ¿sí? Más vale trabajemos buenas consignas y buenas estrategias, y hagamos monografías, y hagamos investigaciones en el proceso mismo de aprendizaje, de enseñanza de la unidad, y después vemos qué pasó y no planteemos tareas donde los estudiantes tengan que poner en juego todo el día de la evaluación o en el trabajo final. O sea, aprovechemos, no porque la evaluación nos sirva para aprender o para integrar, por supuesto que le puede servir al alumno sobre eso, pero nuevamente la evaluación es un proceso para que el docente obtenga información sobre qué pasó con el proceso de enseñanza, ¿sí? Eso es mi idea y bueno, siguiendo un poco la lógica de lo que es la evaluación, ¿sí? Bien, vamos con un ejemplo entonces. Dado este criterio, reconocen la relación familia-escuela como construcción histórico-social, bueno, a ver cómo puedo obtener información sobre eso. Bueno, diseño esta consigna. La relación familia-escuela varía de acuerdo a las épocas, fundamental la respuesta con un ejemplo. Fíjense en esta, analicemos un poquito esta consigna. Plantea una pregunta que obviamente si queda ahí está mal, es una mala consigna porque un estudiante puede contestar sí o no, ¿sí, no? Entonces le pedimos que fundamenten. Siempre en una consigna hay que incluir o tiene que quedar claro que tienen que fundamentar, explicar con tus palabras, da un ejemplo, busca otro ejemplo nuevo. Siempre invitar a que el estudiante dé su voz, o sea, escriba, exprese lo que piensa, digamos, bueno, lo que piensa o cómo lo puede explicar. Entonces, bueno, para atrás, el criterio es si reconocen la relación familia-escuela y esta es la pregunta que nos sirve para, entre comillas, medir si ese aprendizaje está o no está, o cómo se produjo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir a los niveles. Esto es una propuesta que nosotros trabajamos en la cátedra a partir del texto de la propuesta de López Facal, que ustedes no tienen en la bibliografía obligatoria. ¿Qué son los niveles? Los niveles, vamos a volver un poquito para atrás, vamos a retomar este criterio. Cuando uno quiere ver si un aprendizaje se produjo, volvemos un poco a lo que yo dije al principio muy al pasar, en realidad los aprendizajes no se producen en todos de la misma manera, ni de todo lo que uno quiso enseñar. Recuerden que la relación enseñanza-aprendizaje es eh, como diríamos, de afinidad, ¿sí? Pero no es causal, no es causa-efecto, van juntas, ¿sí? Entonces yo por ahí quise enseñar que la relación familia-escuela es una construcción histórico-social que cambia de acuerdo a las épocas, que antes era de una manera y después de otra, y los alumnos pueden haber entendido o pueden haber aprendido mucho de esto que yo quise enseñar, o pudieron haber aprendido aspectos que fueron emergiendo en el aula, pero que yo no necesariamente tenía muy conscientes, o algunos pueden dar cuenta de que hay una relación familia-escuela, pero no tanto de qué es esto de la construcción histórico-social. Entonces, a veces los aprendizajes tienen aspectos, digamos, que yo puedo plantear una hipótesis y decir, bueno, o aprendieron todo esto, o aprendieron determinadas relaciones de este tema, o aprendieron mucho menos de lo que yo me propuse que lograran, ¿sí? Entonces, los niveles, explicitar los niveles, ¿sí? ¿De que los niveles de qué? Los niveles de los criterios, los niveles de aprendizaje esperados,
nos va a permitir, nos va a permitir establecer una mejor información sobre ese criterio. Ahora lo vamos a ver más claro. Este ejemplo que está acá está en un nivel muy abstracto, ahora después vamos a ir a ejemplos más concretos. Yo, por ejemplo, quiero ver si los estudiantes, el criterio es lo que está en celeste, si los estudiantes evalúan grados de desarrollo en un proceso social. Esto está muy abstracto, muy amplio, pero sirve para ejemplificar. Entonces, supongamos que yo trabajé toda la unidad para que los estudiantes logren hacer esto, evaluar grados de desarrollo. Entonces puede pasar que los estudiantes establecen relaciones comparativas entre los procesos, por ejemplo, diferenciando lo que cambia y lo que permanece, o puede pasar que más bien desarrollen los procesos por separado, sin establecer relaciones entre ellos, o enumera características del proceso, pero sin relacionarlo, o solamente recuerda acontecimientos o algún aspecto y no puede hacer más allá de eso. Estamos hablando siempre de un estudiante, ¿no? Porque evaluamos individualmente, en esta propuesta, en este caso. Y está bien que así sea, porque estamos viendo, bueno, qué aprendió cada uno, ¿sí? Entonces, esto, como pueden ver, no es cuestión de mucho, poco o nada. Es cuestión de si alguien logró un aprendizaje con la mayor complejidad de relaciones, de de habilidades cognitivas implicadas en ese aprendizaje, si alguien a lo mejor, digamos, tiene un conocimiento interesante sobre eso y hace relaciones, pero no en toda esa complejidad, o no en los aspectos que yo quise hacer hincapié, pero logra hacer determinadas cosas y no en otras. Pero no es una relación mucho más o menos o nada, sino en una relación, es algo cualitativo. Bueno, puede hacer esto con el conocimiento, puede hacer esta otra cosa con el conocimiento, o puede hacer apenas estas relaciones o algo muy... Y cuando decimos puede hacer, no estamos refiriendo ni a su capacidad emocional ni de aprendizaje, sino, bueno, hay muchos factores por los cuales los estudiantes, de nuevo, aprenden o no aprenden. Tiene que ver con cómo enseñamos nosotros, tiene que ver con cuestiones que a ellos les pasa, con distintas cosas, lo que dije antes, ¿sí? Esto no es un juicio de valor sobre los alumnos, ¿sí? Estamos mirando el aprendizaje. Al mirar el aprendizaje también estamos viendo lo que estamos haciendo nosotros. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este docente se planteó el eje, la pobreza, ¿tiene una causa personal o tiene una causa social, no? Los criterios de evaluación es uno, diferencia de dimensiones, indicadores de pobreza, esto es algo conceptual, o, por ejemplo, otro criterio puede ser establece relaciones causales complejas ponderando diversas causas para explicar la producción y la reproducción de la pobreza. Fíjense que este criterio es complejo, ¿no? Eh, este criterio implica que los estudiantes pueden establecer las causas de la pobreza, de cómo se produce, cómo se reproduce, y que además, digamos, ese criterio supone que los estudiantes pueden establecer las relaciones entre esas causas, ponderando cuáles son más importantes que otras, ¿sí? Es súper difícil. A ver, súper difícil. Es para una universidad está bastante bien, ¿sí? Para una materia de la carrera de sociología. Para un secundario es algo complejo. Se tiene que haber trabajado mucho para que este aprendizaje se produzca. Entonces, los niveles que corresponden a este criterio, ¿sí? Puede pasar que los alumnos, o que el alumno, ¿sí? Leo, les doy una consigna, veo a ver qué responde o cómo desarrolla un trabajo práctico y veo que identifica y pondera muchas causas de la pobreza, por ejemplo, distinguiendo las de mayor o menor incidencia o las causas estructurales de las intencionales, y que puede además dar cuenta de las distintas consecuencias, o sea, puede establecer todo un sistema de relaciones explicativas complejas en torno a este problema, ¿sí? Como un máximo nivel de aprendizaje esperable, siempre teniendo en cuenta que yo haya trabajado
durante el desarrollo de la unidad en esta dirección, ¿no? Supongamos que sí. Entonces, por eso planteamos este criterio y estos niveles. Vuelvo. Entonces, puede pasar que los estudiantes identifiquen y ponderen estas diversas causas y las relacionen con distintos efectos y puedan establecer cómo se relacionan entre sí. Puede pasar que relacionen causas con efectos, pero no necesariamente las ponderen o no las ponderen del modo en el cual fue trabajado, ¿sí? Y acá entra a jugar mucho cosas que quizás los estudiantes están pensando, y está muy bien, y están defendiendo, por ejemplo, la idea que puede pasar de que, bueno, de que en realidad en la producción de la pobreza tiene más que ver con la intencionalidad de las personas, con la voluntad individual, con el mérito, y eso pueden estar construyendo, por ejemplo, una explicación muy interesante en torno a eso, ¿sí? Tomando eso, pero no es lo que el docente explicó, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Ahí también está relacionando causas, ¿sí? Pero no las está ni ponderando como se trabajó en clase, ni con la propuesta teórico-conceptual y, si se quiere, ideológica que el docente planteó en torno a esto, pero está haciendo cosas con ese contenido. Está mostrando que aprendió muchas cosas y esas cosas que aprendió también son complejas y no necesariamente remiten tal cual a lo que se intentó o se trabajó en clase, ¿sí? Y otro nivel puede ser que enumera causas pero no las explica o no da cuenta de nada que tenga que ver con la complejidad con la que se trabajó. Entonces, esto es, por ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo los niveles remiten a distintos logros que un estudiante puede, digamos, distintos logros en relación al aprendizaje de un criterio, de un tema, de una problemática que enseñamos, que los estudiantes pueden tener en relación a eso, ¿sí? No se aprende a todo o nada, ¿sí? Se aprende con determinada complejidad y haciendo distintas relaciones o cosas, se aprende pudiendo hacer otras cosas, ¿sí? Con otros elementos que no fueron los enseñados o con algunos elementos que fueron enseñados más otros que aparecen ahí desde la perspectiva del estudiante, o puede pasar que realmente haya sido muy poco lo que se aprendió, ¿sí? Bien. La propuesta de distinguir niveles sirve, resulta muy útil, ¿sí? Porque nos permite tamizar un poco más la información que le sacamos a los criterios. Ahora después yo les voy a mostrar más en concreto cómo esto, digamos, queda mejor, bien explicado, ¿sí? Bien. Bien. Perdón. Bueno. Vamos ahora vamos a un ejemplo concreto. Les voy a mostrar cómo, que hicieron un trabajo práctico de evaluación de unos estudiantes y vamos a analizar en un solo trabajo todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, vamos a tomar. Bien. Esto es un caso, un trabajo real de estudiantes reales. Es el trabajo práctico número 3 que nosotros pedimos en la cátedra, un trabajo que les vamos a pedir también a ustedes con varias modificaciones relativas a, bueno, la situación en la que estamos cursando. Entonces, fíjense, en este trabajo tenemos lo siguiente. Es la materia Formación Ética y Ciudadana, ¿sí? Esto fue aplicado ya, los estudiantes ya aprobaron, esta evaluación fue hecha en un caso real por estudiantes como ustedes. Es un segundo año de una escuela de comercio
a la cual llevamos practicantes en formación ética y ciudadana. Segundo año, o sea, los chicos tienen 14 años más o menos, entre 14 y 15 años, y el eje que plantearon estos alumnos, fíjense, plantearon este eje. En nuestra sociedad, los derechos se imponen desde arriba, el Estado, o se construyen desde abajo, los actores sociales. Se plantearon estos objetivos en relación a ese eje. Identificar diferentes mecanismos de demanda social utilizados por los actores para reclamar sus derechos, caracterizar el ejercicio de los derechos como disputas, negociaciones y acuerdos entre diferentes actores sociales, identificar el rol del Estado como promotor, garante o violador de los derechos humanos, reconocer el carácter histórico y socialmente determinado de los derechos humanos en su génesis y evolución, y conocer y manejar el uso de fuentes de información para la apropiación de saberes escolares. Ahí se plantearon claramente un quinto objetivo bien procedimental, ¿no? Ligado al resto de los objetivos. Entonces, vamos a analizar primero el instrumento de evaluación, ¿sí? Acá aclaran que durante el transcurso del examen los estudiantes podían consultar un glosario que usaron durante el transcurso de la cursada, de la materia, ¿sí? Bien, fíjense el instrumento de evaluación, vamos a ver si... Instrumento de evaluación, nombre y apellido. Ellos hicieron 2 temas, eh, seguramente se sentarían juntos, vayan a saber por qué, pero vamos a trabajar con uno solo, ¿sí? Bien. La primera consigna es: lee el siguiente caso y responde las preguntas que están a continuación, teniendo en cuenta los conceptos trabajados en las clases. Podés consultar el glosario con las definiciones. Bueno, da un caso. Si quieren, les recomiendo poner pausa y tomarse un ratito para leerlo, ¿sí? Creo que se ve bien. Les aconsejo que lo hagan. Eh, después de este caso, donde habla de una protesta de trabajadores en Río Negro, de una protesta por desocupados que cortan la ruta, y los cosecheros de fruta fina del Valle de Río Negro le piden a la policía que desalojen la ruta porque se les van a perder la mercadería, ¿sí? Entonces, bien, en ese caso, que se les da a los estudiantes para analizar, les hacen estas preguntas. ¿Quiénes son los que reclaman? ¿Qué formas han elegido para expresar su reclamo? ¿Qué otras formas hubiesen sido posibles para expresar el reclamo? ¿Sí? Y si aparece algún derecho humano en la historia refiere al caso, ¿no? ¿Cuál? Y esto, miren qué interesante esta consigna. Nuevamente, les recomiendo que en todo caso hagan una pausa, pongan pausa para leerlas. Fíjense que acá la consigna no es pegarle, ¿no? Y poner una crucecita, sino que siempre aparece abajo que hay la parte que hay que fundamentar. Ahí es donde obtenemos información sobre lo que aprendieron. Dice: ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor la situación de la historia? Esto es muy interesante porque los hace pensar. Dice: los intereses o los objetivos de los protagonistas son los mismos, eran diferentes, eran opuestos entre sí, o no hay intereses ni objetivos. ¿Sí? Y pregunta, bueno, que explique por qué seleccionó eso. Otra pregunta es: elegí solo una de las siguientes opciones. El Estado aparece en la historia como garantizando los derechos, vulnerando derechos, o no aparece en la historia. Acá, más allá de lo que conteste en sí, ahora vamos a ver por qué, pueden contestar distintas cosas y estar bien igual. Ahora vamos a ver por qué. Después brinda fuentes de información, ¿sí? Otra consigna: observa las fuentes de información A, B y C, un cuadro de desempleados, ¿sí? La letra de una canción de Woz, ¿sí? Y una historieta. Entonces se les pregunta las fuentes de información confiables para analizar este caso,
¿sí? A, B y C y por qué. Eso es lo que tienen que seleccionar. Esta es la prueba. Hasta ahora lo que vimos, lo que yo les acabo de demostrar, es el instrumento de evaluación, ¿sí? Esto no hay criterios, no hay nada. Ese instrumento de evaluación, ¿sí? Esas 4 o 3 preguntas que estos estudiantes hicieron, diseñaron, ¿lo hicieron para qué? Bueno, justamente para, entre comillas, medir, ¿sí? Para ver si estaba presente los aprendizajes. Se diseñaron para determinar 2 criterios de evaluación. Y esto es justamente criterio niveles. Estas columnas las voy a dejar para después, para otro video, que es parte de esta clase también. Pero vamos a concentrarnos en estas 3 columnas, ¿sí? Vamos a ver esta prueba que estuvimos leyendo, que estuvimos analizando recién, que a mi gusto está muy bien, pero bueno, ¿por qué está muy bien? Ahora vamos a ver. Acá tenemos los criterios, los niveles y las consignas para evaluación. Recordemos, los estudiantes se plantearon objetivos, trabajaron, enseñaron, hicieron actividades y después evaluaron. Para evaluar construyeron estos criterios que están en esta columna. 1, 2, 3, 4, 5 criterios, 6 criterios. Uno, fíjense que no pudieron lo plantearon porque estaba relacionado con los objetivos, pero no llegaron a verlo, entonces no lo evaluaron, ¿sí? Recuerden lo que dijimos al principio. Establezco criterios en función de lo que me propuse como objetivos y de lo que pasó en la enseñanza. Si no pasó, no pasó, no se evalúa. Nos quedó algo en el tintero, digamos. Bien. Bien. Vamos a ver cuál es el primer criterio que estos estudiantes se plantearon. Si identifican los mecanismos de demanda social utilizados por los actores para reclamar por sus derechos, ¿sí? Entonces, quiero ver si se produjo este aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Si los estudiantes pueden identificar mecanismos de demanda utilizados para reclamar por los derechos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo pueden ser estos aprendizajes? Puede haber distintos niveles, ¿sí? De este aprendizaje esperado. Puede pasar que identifiquen diferentes mecanismos de demanda y a su vez reconocen los estudiantes la existencia de actores sociales y reconocen cuáles son los derechos vulnerados. Puede pasar que identifiquen mecanismos de demanda, pero que no reconozcan o bien la vulneración o no puedan reconocer los actores, o sea, pueden reconocer distintos aspectos digamos, de ese criterio, pero no en su totalidad y en su complejidad, ¿sí? O puede pasar que no identifiquen mecanismos ni actores. Entonces, para medir este criterio, para obtener información, para ver si los alumnos identifican mecanismos, los estudiantes diseñaron esta consigna, que ya la vimos en el formato de evaluación. Lee el siguiente caso, ¿sí? Y responde las preguntas que están a continuación, quiénes son los que reclaman, qué formas han elegido para expresar su reclamo, qué otras formas hubiesen sido posibles, si aparece algún derecho en la historia, cuál. Ya lo vimos, esto ya lo vimos en el formato de la evaluación, ¿sí? Entonces, la primera pregunta va a servir para obtener información para este criterio, identifica mecanismos, ¿sí? Segundo criterio, caracteriza el ejercicio de los derechos humanos como disputas, negociaciones y acuerdos entre diferentes actores sociales. ¿Sí? Este es muy específico porque el aprendizaje esperado es si el ejercicio de derechos humanos pueden verlo como disputa y negociación, no simplemente como ejercicio o como concesión, sino si ven esta dimensión más conflictiva, si se quiere, en torno a los derechos, al ejercicio de los derechos humanos. Entonces, los niveles es si los puede identificar, las disputas y acuerdos, si pueden identificar la existencia, pero no necesariamente en relación a los derechos humanos o no logran justificar totalmente y en su complejidad la disputa, esta dimensión más conflictiva, o si no reconocen la existencia. Y la consigna que diseñaron para
obtener información sobre esto, sobre si caracterizan el ejercicio de los derechos humanos como disputa, es cuál de las siguientes frases expresa mejor la situación de la historia, ¿sí? Lo que vimos, analizamos en el instrumento. Los intereses o los objetivos eran los mismos, son diferentes, son opuestos o no hay intereses, ¿sí? Esa era la consigna que habíamos visto en la prueba que sirve para obtener información sobre esto. Identifica que el Estado tiene roles, es otro criterio, ¿sí? Nuevamente, aparecen otros niveles, no los vamos a ver todos, simplemente lo paso para que ustedes vayan haciendo pausa y puedan leerlo, ¿sí? Fíjense, esto es muy interesante, el último, el que refiere al procedimental, porque nuevamente vemos acá cómo la cuestión de los niveles remite a distintas cosas que pueden suceder con el aprendizaje, no a una ponderación de más o menos y nada. Fíjense el criterio, dice, conoce y maneja el uso de fuentes de información confiables para la apropiación de saberes escolares. Entonces, el máximo nivel sería que teniendo estas tres fuentes que tenían que comparar, ellos puedan dar cuenta de por qué son las más fiables para analizar ese problema, ¿no? El problema del desempleo, del caso que presentaron. Y el otro, acuérdense que había una estadística, un cuadro, una obra de teatro, una canción y una historieta. Entonces, el punto 2 es que sí, distingue estas tres fuentes, pero de lo que no logra dar cuenta, ¿sí? O sea, la primera es logra dar cuenta de que hay distintas fuentes y por qué cada una es confiable para ese tema, y el segundo tiene que ver con que pueden distinguir y diferenciar fuentes eh, confiables, pero no necesariamente asocian esa fiabilidad a la especificidad de ese tema, ¿sí? En el tercer nivel de logro, que es casi siempre lo dejamos para poder captar las situaciones en las que no hubo un aprendizaje o prácticamente el aprendizaje fue muy pobre o muy escaso o no se aprendió mucho en relación a ese criterio, ¿sí? Que dejamos un nivel 3 o a veces un nivel 4. Entonces vemos que entre el nivel 1 y el 2 hay una diferencia que es que en un caso pueden distinguir el uso y la utilidad de las fuentes y en relación a ese tema, y en el otro también hay una distinción entre el uso y las fuentes, pero no necesariamente pueden dar cuenta de la totalidad, de la complejidad de lo que implican esas fuentes para ese tema vinculado al desempleo, a la protesta, etc. Y al lado la consigna. Observa las siguientes fuentes de información, indica cuáles son las fuentes de información confiables para analizar este caso y por qué. Nuevamente vemos cómo se les pide que observen un material, que indiquen cuáles son las fuentes y por qué, y que fundamenten por qué de las respuestas, ¿sí? Una buena consigna, como dijimos antes, no da lugar a las respuestas por sí o por no, o a la respuesta escueta, los invita a contestar, ¿sí? Porque es la única manera que tenemos de obtener información, ¿sí? Bien, miren, les voy a mostrar, vamos a igual dejarlas para la segunda parte del video. Les voy a dejar acá un poquito para que chusmeen las respuestas reales que dieron los alumnos. Por ejemplo. Bien. Quisiera cerrar esta primera parte de la clase con lo siguiente. Fíjense cómo nosotros vimos criterios
criterios, niveles, consignas para obtener información. Y quisiera retomar los ejemplos que di yo, que si hubiéramos estado en una clase presencial también hubieran aportado ustedes con sus experiencias. Fíjense de nuevo, ¿no? Si uno va a las formas en las cuales fuimos evaluados, por ejemplo, en la facultad, fíjense el caso eh, de cómo yo les contaba, ¿no? Que había cátedras o docentes, que por ahí diseñaban la evaluación, obviamente vinculada a la calificación, a partir de preguntas. Preguntas. Entonces, ¿cómo se reemplaza en ese caso el instrumento de evaluación por la evaluación misma? ¿Sí? Y por qué a veces pasaba esto no sé si les pasó, ante una misma pregunta me corrige el docente A y le parece que esa respuesta está bien, y me corrige el docente B y le parece que esa misma respuesta es pobre y por ahí la valora de otra manera, y el docente C, bueno, ¿por qué puede pasar eso? Porque cuando hay un instrumento de evaluación sin un criterio delimitado previamente y sin un nivel, ¿sí? También previamente predefinido que me ayude a ponderar las respuestas de los estudiantes, bueno, pasa esto. Es un grave problema cuando se evalúa sin criterio. Y uno cuando lo escucha así dice, puede pasar que se evalúe sin criterio? Y más, que se califique sin criterio, sí, pasa todo el tiempo. Todo el tiempo se evalúa sin criterio establecido, explícito, claro. Lo ideal sería que todos los estudiantes sepan con qué criterios están siendo evaluados. No pasa nada. Fíjense en la cultura de la calificación que tenemos, ¿no? Que es esta equiparación de la evaluación con la calificación y la calificación como un fin en sí mismo. eh, cómo estamos pasando por estas situaciones. No pasa nada, o sea, es favorable que los estudiantes sepan con qué criterio van a ser evaluados, que puedan utilizar eso para proyectar su manera de estudiar, para proyectar cómo van a encarar ese examen. Porque si no parece que estuviéramos siempre criticando la facultad. En el caso del que yo les contaba, ese parcial domiciliario a libro abierto, donde nos daban las preguntas, si bien estaba en formato pregunta, teníamos claro cuál era el criterio con el cual se nos iba a evaluar. Y tenían que estar presentes determinadas cosas. Nosotros teníamos que ese día mostrar que podíamos hacer determinadas relaciones, comparar estos autores, decir determinada cosa en relación a los temas vistos. Teníamos claro con qué criterio y con qué instrumento íbamos a ser evaluados. Pero esto muchas veces, la mayoría de las veces, no es así. Y establecer criterios sirve porque después yo me encuentro con un montón de información que la tengo que poder clasificar. Tengo que poder, ante, digamos, ante determinadas, yo de movida no sé si los estudiantes aprendieron, para eso hago todo esto. Entonces, ¿y para qué me sirven los niveles? Bueno, porque yo voy a tener respuestas en relación con eso, y lo que dije antes, el aprendizaje no es a todo o nada. Se aprenden cosas distintas sobre cada contenido, sobre cada cosa que quisimos enseñar. Los estudiantes aprenden de distintas maneras y aprenden, ¿sí? En la mayoría de los casos aprenden con mayor o menor complejidad, teniendo en cuenta todos los elementos, juntos, separados, asociados, medios no asociados del todo, pero pudiendo hacer cosas. Entonces, para esto sirven los niveles, teniendo presente esto. No se aprende a todo o nada, se aprenden distintas cosas, se aprende de distinta manera, y todo eso es aprendizaje, todo eso nos da información sobre qué enseñamos, cómo enseñamos y qué aprendieron los estudiantes, que es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? Porque siempre, en definitiva, se trata de que aprendan contenidos útiles, fértiles, valiosos, que les sirvan para más adelante. Si nosotros encontramos con que de un grupo de 20 alumnos, la mayoría nos cae en el nivel 3, y bueno, algo pasó. No hubo mucho aprendizaje ahí. Entonces, cuanto más
uno pueda previamente definir criterios y niveles va a ser muy útil porque nos va a permitir sacarle más jugo a la información, a la información, a las respuestas de los alumnos que van a responder de determinada manera a la prueba que diseñamos o al portfolio o al parcial domiciliario o a lo que hayamos elegido para evaluar. Y respecto del ejemplo que yo también mencioné al principio sobre el premio al parcial resuelto de un modo donde a este estudiante se le premiaba su genialidad de haber resuelto las consignas con una obra de teatro, bueno, lo que vemos ahí es que se terminó calificando cosas que no se buscaban evaluar, ¿sí? Vemos ahí esa discordancia total entre instrumento, nuevamente el instrumento primero, eh, el instrumento primero sin un criterio o no obedeciendo a ningún criterio. Bien. Bueno, vamos en una segunda parte a hablar un poco más del análisis de los resultados, ¿sí? Nosotros establecimos criterios, establecimos niveles, hicimos un diseño de un instrumento. En el ejemplo que yo les mostré recién era una prueba escrita con varias preguntas, donde cada pregunta permitía recoger información sobre cada criterio, ¿sí? Bueno, recordemos, vuelven un poquito para atrás, fíjense que en las columnas está criterio, niveles y consigna. Y en una segunda parte vamos a trabajar sobre cómo analizo las respuestas, ¿sí?, de los estudiantes. A modo, digamos, a modo ilustrativo, porque no lo vamos a pedir en esta instancia, pero sí lo hacemos en las prácticas en las escuelas. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Y en una segunda parte vemos esta parte del análisis cuantitativo y cualitativo. Muchas gracias y bueno, espero que haya sido claro y disculpen el tema del gatito.